¿Cómo te gustaría ser recordada? Para mí felicidad es tener una vida plena con independencia de que factures 100.000 euros o 10.000. La fama puede parecer muy bonita, el dinero que se maneja puede estar muy bien y ser muy atractivo, pero ¿qué hay detrás, no? Era muy popular, era reconocida, facturaba, pero me sentía literalmente como si tuviera aquí un agujero. O sea, si tú alcanzas cierto grado de notoriedad o de popularidad, llámalo como quieras, es porque tienes que ponerla a disposición de un bien mayor. La fama per se, en cuanto a popularidad, nunca me ha resultado cómoda. Tener que pasear con gafas de sol por la calle o meterte en un centro comercial con gafas de sol porque si no la gente te mira, te cuchichea y te pide autógrafos. Yo no entiendo a nadie en este mundo que le pueda gustar eso. ¿Hay momentos en los que te has sentido sola o muy sola? Sí. Ha habido momentos de desierto absoluto. La vida te para. Y yo me encontré un día en mitad de toda esa vorágine con un burofax que dijeron: ha cambiado la dirección de la cadena, no vuelva usted aquí. Dije: perdón. Y tenía dos caminos. Uno, enfadarme con el mundo o decir: esto tiene un sentido. Y este es un propósito, aquí hay un propósito mayor. Yo creo que el único elemento distorsionador de lo que es la conducta humana y la interacción con otras personas son las pantallas. ¿Cuáles son los sacrificios, si es que los han habido, que has tenido que pagar para llegar y hacer lo que has hecho en tu vida? Teresa, estoy muy feliz de tenerte aquí, de verdad. Me encanta. Muchas gracias por venir a este espacio que hemos creado, ¿no? No sabría si llamarlo podcast, conversación, y es un poco traer ante las cámaras, ¿no? Ante la audiencia, pues esas conversaciones privadas que muchas veces hemos tenido, y estoy muy ilusionado, muy feliz. Muchas gracias por venir. Y es un placer. Nos empeñamos a veces en dar nombre a las cosas porque tú a veces lo dices, cuando se nombran cobran importancia. Al mismo tiempo también hay cosas que no se pueden definir en las palabras que tenemos sobre la mesa, ¿no? Entonces hay que inventarse un nuevo palabra para conversapod, yo qué sé. Sí, no lo sé. Tú sabes que aquí mi intención no es tanto que cuentes, oye, pues lo que estás haciendo profesionalmente. Sí que al inicio quiero pues situar un poquito a las personas que nos escuchen en ese sentido, porque si bien eres una persona pues muy conocida, también es cierto que seguramente haya nuevas generaciones que no te tengan tan vista. Entonces, lo cual es estupendo. Bueno, pues entonces aquí para mí quiero empezar por aquí, sí, pero ¿para sí. luego qué? Para luego entrar en esa parte tuya más... Sí, ahí vamos. Teresa, no la figura mediática, sino la Teresa que yo he tenido la oportunidad de conocer. Eso sí, yo te preguntaría, ¿cómo le explicas a alguien quién eres que a lo mejor no te haya visto nunca? Pues como tengo una guerra declarada a las etiquetas, me presento como una gran observadora, altamente curiosa y altamente sensible. Me presento así, creo que me define bien, porque lo otro, el currículum, son solo datos e hitos en un histórico que la verdad, como siempre estoy en el tiempo presente y mirando hacia el futuro, pues ni me pesa, ni me condiciona, ni me marca ninguna decisión. ¿Y si alguien quiere saber más de ti? Que entre en mi web. Que entre en tu web. Aunque la tengo. Tienes Wikipedia, o sea, tienes de todo, es decir. Tengo Wikipedia y además es algo que me enrabieta un poco porque digo, ¿pero tú has intervenido allí o no? No, ¿qué va? O sea, ¿quién hace una Wikipedia sobre mí si no me conoce? Bueno, ¿qué es lo que elige? ¿Lo que pongo en mi web o lo que ha escuchado o un recorte de prensa? ¿Has leído o no el Wikipedia tuyo? Lo leí hace 1000 años. ¿Y está yo creo bien que, o hay cosas que...? Pues cuando la leí dije, no da ni una en las fechas, no. Dice unas tonterías soberanas. Hombre, si te cuenta, se licenció en periodismo, digo, ya bueno, pero me licencié hace tanto tiempo, ¿por qué no cuentan que estoy doctorándome en psicología, que es lo que a mí en tiempo presente más me interesa, ¿no? Y donde más me sitúo? Entonces, bueno, creo que es una referencia de lo que puede aparecer en la web de entrevistas que hiciste hace 20 años, 15 años, qué sé yo. Bueno, es como las fotos, de vez en cuando me encuentro que en algún evento alguien toma una foto mía de internet y digo, mira, ya no es una cuestión de derechos de autor, que también, por supuesto, porque hay fotógrafos que realizan un trabajo para una publicación específica y un momento procesal. Es que me estás eligiendo con una imagen de 15 años atrás y yo no, de verdad que no soy una actriz de estas que se trata de borrar las arrugas. Se cambia con el aspecto actual, no como era hace 20 años. Yo me acuerdo, tuve un jefe una vez, no diré dónde, pero hace ya bastantes años,
Era gracioso porque me acuerdo de haberme metido en algún perfil suyo y apareció una foto que digo, ¿quién es este? Y yo miro, pero si tiene 25 años menos. Total. Y yo lo miro y digo, yo no he conocido a esta persona y aún en los folletos suyos que iba publicitando, allí la tenía. Digo, pues yo no sé qué le pasa a la gente. Es como el Tinder profesional. Ya, qué bueno. Mencionabas periodismo. Para seguir un poquito situando y luego quiero entrar en esa parte que más jugosa, más íntima, que es la que a mí más me interesa. Periodismo, ¿por qué te metes a estudiar periodismo? Fíjate que durante buena parte de mi vida, cuando me hacía esa pregunta o me la hacían, yo pensaba y respondía de la misma manera, y era que bueno, mi actitud profesional y mis tendencias profesionales, mi ambición estaban ligadas al hecho de contar historias a otras personas, y que por tanto el periodismo era la elección más natural. Después, cuando ya con lo que sé ahora de mí misma y del entorno, entiendo que elegí periodismo porque pensé que era la vía más intuitivamente, más rápida para activar mi curiosidad. Es decir, como la curiosidad siempre ha estado viva y presente en mi conducta, en mi comportamiento, el periodismo me parecía que era una manera de validar mis preguntas. Es curioso, nunca mejor dicho, que ahora que te dedicas en cuerpo y alma a la curiosidad, luego, vamos, si quieres me cuentas un poquito ahora a continuación, pero es muy curioso porque, vamos, tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo estoy pensando lo que dices, quizás, no sé, ahora me lo dices, pero cuando empiezas, pues no sé, tus primeras etapas profesionales y los años siguientes y décadas siguientes incluso, si bien eras una persona muy curiosa, estabas focalizada en el ámbito pues de la televisión, de la radio, para conocer, por esa curiosidad. Pero es que ahora lo que has hecho ha sido explotarlo individualmente como tal, la curiosidad, ¿no? Y es un viaje que me parece bonito. Yo siempre he necesitado ir al origen de las cosas. Saber el porqué, ¿no? Y más que el porqué es la esencia, es decir, qué es lo que cataliza algo, o sea, qué pone en acción algo, qué un comportamiento humano, una actitud o un evento. Como identificar la esencia y de dónde surge esa esencia. Tiene más que ver, yo creo, que con el para qué que con el por qué. Y en realidad, cuando miro hacia atrás, quizá alguno de mis programas en televisión estaba más ligado y tenía bastante repercusión, estaba más ligado a la información y tuvo repercusión, pero el resto, lo que hacían era... en el resto de los programas lo que yo hacía era indagar la condición humana, es decir, por qué se sentían las personas, cómo se sentían. Y eso es lo que en realidad me ha llamado siempre, me ha motivado siempre, me ha impulsado a estudiar, a trabajar, a disfrutar en una lectura. Es decir, siempre trato de ver por qué el asesino asesina en una novela. Siempre trato de entender por qué en un tiempo histórico los seres humanos construían sus casas, sus hogares, cómo lo hacían, qué comían, dónde encontraban la comida. A mí no me importaban las grandes batallas de la historia, no. Recuerdo que cuando estudiaba latín todo el mundo quería conocer el Imperio Romano y yo decía, no, ¿cómo son las domus? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se levanta la gente por la mañana? ¿Cómo se despierta con el sol? Cuando suena el gallo, ¿qué es lo que hace? ¿Se duchan? ¿No se duchan? ¿Se bañan? Yo quiero saber la vida cotidiana, la vida de las cosas sencillas. Y al final te das cuenta que eso es porque tienes un hambre de curiosidad por lo simple, sí. No, por lo sencillo, que no es simple, mejor dicho, por lo sencillo. Y ya terminas indagando la propia curiosidad. Dice, vale, si esto le pasa a usted, ¿por qué necesito saber? O sea, ¿qué es esa fuerza que me lleva a saber esas cosas? Cuando hablabas de esta simplicidad, pero no porque no tenga contenido, sino porque creo que ahí, ¿no?, reside un poco la belleza de la vida. Estaba pensando, porque es algo que he reflexionado, estoy seguro que da igual la época de la historia, al final la vida familiar, la vida en la casa, da igual el tipo de familia, seguro que era mucho más similar a la vida que tenemos hoy de lo que nos imaginamos. Siempre pensamos, no, ahora tenemos una vida muy diferente. Claro que los medios pues son diferentes, ¿no? Pero esas preocupaciones, esa manera de hacer en casa,
pues ese afecto que te puedes brindar, ¿no? Da igual que hayan pasado 2000 años, que seguramente en la Domus pues sería lo mismo. Cuando tú preguntas a los grandes divos y divas de la ópera por qué sigue funcionando la ópera, remiten a algo muy simple, y es las pasiones de aquellos personajes son las mismas pasiones que tenemos ahora. Yo creo que el único elemento distorsionador de lo que es la conducta humana y la interacción con otras personas son las pantallas. Cuando se cuelan en nuestra vida cotidiana esas ventanas a un mundo que no es el mundo libre elegido por cada uno de nosotros, sino un mundo condicionado por algo que ya conocemos como capitalismo de la vigilancia, es decir, dirigen nuestra mirada y al mismo tiempo nos vigilan en ese proceso. Cuando eso se introduce en nuestro día a día, en nuestra rutina, estamos creando una distorsión cuyos efectos no sabemos valorar en la manera en la que las familias se relacionan, en la manera en la que nos relacionamos con nuestros amigos, nuestras amigas y con el entorno. O sea, que vayamos a una cena con un grupo de amigos a los que no hemos visto a lo mejor en un mes y estemos enviando WhatsApps en mitad de una conversación que puede ser trivial o sustancial, es imperdonable. Bueno, y cuando vamos a restaurantes y están pues padres con hijos, oye, mira, no des por saco, toma la pantalla, te distraes. Y creo que eso también es un ejercicio de... No sé si un ejercicio, no, es una muestra de no querer esforzarte para que las cosas pues lleguen al mismo resultado, pero por un camino tal vez más difícil, ¿no? Porque obviamente nosotros en casa somos antipantallas, o sea, cero pantallas. Y nuestra hija, ya sabes, es pequeña. Entonces eso cuesta mucho más calmarla en un momento de rabieta, en un momento de inquietud, que no si le pones una pantalla, que la tienes drogada y ya está, ¿no? Y creo que el camino fácil es el que la gente toma, pero eso a la larga lo que hace, ya no solo el efecto al niño o niña en cuestión, sino a ti mismo como persona, todo esfuerzo al final desemboca en algún tipo de virtud para ti. Entonces, no sé, un poco, no sé, estaba aquí reflexionando en voz alta, obviamente eso no tiene nada que ver con el guión, ya sabes que aquí no hay guión. Y no sé tú qué opinas sobre si crees que la sociedad o las personas estamos cada vez pues esforzándonos menos y eso al final nos lleva a que los resultados de las cosas sean tal vez más pobres. Aquí yo responsabilizo, y la responsabilidad es un concepto fantástico, no tiene nada que ver con la culpa. La responsabilidad es la decisión individual de cada uno de nosotros de tomar las riendas de nuestra vida y de impactar en la de los demás. Responsabilizo a cada una de las personas, porque cuando no tomamos la decisión de ocuparnos en tiempo y en energía de nuestros hijos, de la educación de los niños, del cuidado de los seres que nos rodean, de nuestra pareja, es decir, si no invertimos esa energía y ese tiempo amoroso, estamos descuidando. Entonces, bueno, pues somos irresponsables en el sentido de que, bueno, delegamos la responsabilidad en otras cosas o en otras personas, llámese una pantalla, llámese las redes sociales, llámese la televisión, llámese la vecina con la que te pones a hablar y si no te hacen caso, qué sé yo. Entonces, en el fondo, eso implica no querer vivir. Detrás de todo eso, en ese ánimo de esto búsqueda, es muy profundo, ¿eh? Claro, en ese ánimo de búsqueda, ¿dónde está la esencia de esa actitud? No quiero vivir. Es decir, quiero vivir adormecido o adormecida. No es gratuito que el consumo de ansiolíticos en nuestro país esté disparado. Creo recordar que en los últimos estudios éramos el tercer país del mundo. Es decir, no queremos vivir, y vivir supone enfrentarme a situaciones que duelen. Sí. Enfrentarme a un conflicto que tengo que dirimir con otro ser humano. Vivir implica imponer límites a nuestros hijos y que ellos se rebelen ante el límite y por tanto un diálogo inteligente para tratar de explicar. Vivir implica descubrir, experimentar, explorar, y entonces preferimos estar en un lugar ahí muy cómodo. Es muy interesante eso, porque la pregunta es ¿qué entiendes tú por vivir, ¿no? Claro. ¿Cómo quieres tú vivir?
Claro, vivir es simplemente respirar y que tu corazón lata, o realmente otras cosas. Claro. Pues caerte, rasgarte las rodillas, Claro. ¿no? Aprender de todo, Claro. ¿no? Y dejar que los otros entren en ti. Hay una cosa muy interesante, a veces cuando he impartido e imparto, ¿no?, formaciones en comunicación, yo explico que hay que abrirnos para que el otro se cuele, o sea, la comunicación del otro se cuele y nos permee. Y entonces se revuelven las personas cuando digo esto, porque dicen, no, yo no quiero que me influya el otro. Yo digo, no, es que no estamos hablando de manipulación. La persuasión es algo muy inteligente, porque, bueno, tú tratas desde una perspectiva intelectual, racional. Yo siempre soy una gran defensora de la parte emocional y sensitiva y sensible del ser humano, pero bueno, la parte racional está también ahí y a veces se tienen que entrelazar de una forma inteligente en nuestro comportamiento. Entonces, cuando la persuasión es dejar que el otro nos permee para ver, oh, esto que me dice es interesante, fíjate, esta persona que yo estaba rechazando al principio. Entonces yo creo que la interacción de las personas es, me abro, venga a ver qué se cuela de ti en mí y cómo lo siento. Porque a lo mejor me quedo con esa parte que tú me estás ofreciendo. Me hace más rica como persona. Bueno, estás hablando eso que a mí me gusta tanto discernir, que es entre escuchar para responder y escuchar para comprender. No dicen, no sé si lo dicen, al final somos fruto de todas aquellas interacciones, además de lo que nosotros hayamos construido, obviamente, pero también fruto de las interacciones que hemos tenido y que hemos dejado que permeen, ¿no?, en nosotros. Hemos pues agarrado lo mejor de cada casa, o a veces no tan bueno, pero sí que es cierto que hacer ese ejercicio es un ejercicio al final de humildad, de no vernos a nosotros mismos dentro, Sí. sino de abrirnos al mundo. Me llamaba la atención que hablabas de las pantallas y, bueno, pues, no sé, me has transportado un poco a Orwell incluso, y con esa, oye, no sé si has dicho exactamente lo de manipulación, pero sí que hay como una orquesta, ¿no?, de cómo quieres que veas lo que quieren que vean y todo esto. Tú venías de ese mundo, pero te saliste. A ver, no venías, tú no estabas detrás, pero estabas allí. Bueno, sí, y también estaba detrás, Sí. porque he dirigido proyectos que ahora, cuando echo la vista atrás, es una pregunta que me hago muchas veces. ¿Volverías a repetirlos? ¿Volverías a dirigir ese programa? ¿Volverías a guionizarlo en la manera en la que tú lo guionizabas? Porque, bueno, cada uno se conoce y yo, confieso que soy habilidosa manejando emociones. Se me da muy bien. Siempre me dicen cuando escribo novela que mis personajes son de una exquisita perversión en cuanto a la de matices, ¿no?, que tienen, y a los dobleces y a cómo se comportan. Y eso me resulta fácil también con las personas. Identifico sus emociones, sus sentimientos y, bueno, puedo virar y girar eso. Y me hago esa pregunta. A ver, yo no demonizo las pantallas, me parece que son muy útiles. Sí. Las pantallas nos están retando. Las pantallas y las aplicaciones que nos ofrecen nos retan a nuestra inteligencia y a todo nuestro componente de humanidad, es decir, con todos nuestros valores, las fortalezas, etcétera. Y nos dicen, venga, va, te reto a ver qué obtienes de mí, qué puedo obtener yo de ti, a ver si me dejas, ¿no? Si te dejo, si tú te dejas, yo te voy a llevar donde yo deseo, porque para eso estoy programada y diseñada así. Y si no, oye, me quito el sombrero ante este humano que lo hace muy bien. Por tanto, están ahí para retarnos y es muy rico que vivamos en este momento un desafío tan grande, ¿no? Porque va a salir lo mejor de nosotros. Pero para eso tenemos que entrenarlo, optimizarlo y proyectarlo. Yo no elegí de forma voluntaria el periodismo audiovisual. Fue muy casual en mi vida. Yo no sé por qué. Pensaba, porque me gustaba escribir, que me hubiera sentido muy feliz en una redacción, escribiendo y transcribiendo noticias o reportajes o qué sé yo. Pero bueno, se cruzó primero la radio e inmediatamente después la televisión. Y yo pensé que la televisión era para un ratito y fueron 20 años de mi vida. De hecho, hombre, ya cuando va pasando el tiempo, ya digo, bueno, pues ya llevo más tiempo sin estar en televisión. Fueron, yo creo que más de 20 años, 25 años casi a diario. Casi a diario. Y luego ya de forma esporádica, pues un proyecto, y luego estaba meses y volvía. Y ahora ya he decidido voluntariamente que no hay televisión en mi vida, no la quiero. Hombre,
puedo aparecer en un programa porque esté contando algo, tengo un proyecto nuevo, un libro, en mi condición de presidenta de la Fundación Diversidad, qué sé yo, por acciones, UNICEF, acciones concretas, pero no como un programa, no lo veo, ¿no? La televisión convencional, si quieres, la heredera de la televisión analógica. En aquel momento había yo creo que una relación muy limpia entre la audiencia y la televisión, en el sentido de que la televisión elaboraba una serie de productos que se ofrecían y luego había una audiencia que voluntariamente, con un acto además muy de un gran refuerzo de su autoridad, si quieres, elegían verte o no. O sea, tenían una cosa que se llama mando a distancia, hacía pom, 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 y te encumbraban te encumbraban a los cielos o te mandaban al infierno de la falta de audiencia. Ahora ya creo que es todo mucho más complejo. Mucho más complejo, y ya no hay, primero ya no te estás exponiendo solo en la televisión a que te compren, no me gusta el concepto compren, ¿no? A que te acepten o te refrenden, ¿no? Porque también en paralelo estás en las redes sociales y estás en otros sitios. Entonces yo me siento muy afortunada de haber vivido un momento histórico del medio audiovisual donde se me permitía crear con bastante libertad y donde todo era como una especie de diálogo. O sea, yo miraba a la audiencia a los ojos y entonces ahí se estableció una conexión, y si aquello funcionaba, fluía, y si no conectabas, pues ya no. Y ahora ya entran en juego otras cosas. Me ha gustado mucho dos cosas que has dicho, que es la primera, es que no hay que demonizar las pantallas en tanto en cuanto al final tiene que haber un espíritu crítico por parte de la persona que la está utilizando. Al final es una herramienta que nos ha cambiado la vida para bien, esa es la realidad. Y luego también que, claro, cuando tú empiezas y luego pues tú estás allí, mantienes ese diálogo en donde pues la audiencia es soberana y puede ir cambiando. Y eso me ha hecho reflexionar en que sí que la televisión convencional de toda la vida no tiene algo, vamos, a lo mejor tú ahora me corriges, pero no tiene algo que sí tienen, por ejemplo, las redes sociales, que es ese factor de adicción, que están estudiadas. Al final la televisión no sé si genera adicción, no lo sé, yo creo que no. A lo mejor sí los programas de televisión se insertan en las plataformas ya de internet, dentro de todas las redes sociales, a lo mejor ahí el contenido puede generar adicción, pero no por el contenido en sí, que si lo ves en televisión, pues te puede dar más o menos igual. Pero las formas en cómo están construidos los algoritmos para engancharte, llamar la atención con notificaciones y sin parar, que quieres más porque quieres tus chutes de dopamina, sí. ¿Crees que hay esa diferencia? Yo creo que sí, claro. Te diría incluso que quienes hacíamos televisión en los tiempos analógicos, incluso quienes la elaboran ahora, éramos muy inocentes. En el sentido de que, bueno, lo que queríamos era, en mi caso, entretener, fíjate. Yo me he dedicado más a un periodismo, a lo que llaman un infoshow ahora, ¿no? Un tipo de comunicación que acompañaba, entretenía, ¿no? Desvelaba cosas de la realidad no contadas, sí, pero había una misión de entretener, ¿no? De llenar el tiempo de una forma agradable, no banal, porque ni frívola, porque no, es que no va conmigo, no sé hacerlo además. De hecho, a mí siempre me decían, conduje durante 5 años un concurso ligado a la lotería primitiva, y yo siempre decían, nunca me ofrezcáis concursos, no sé hacerlo. Y es verdad, no sabía hacerlo. O sea, recuerdo que al difunto Joaquín Prat, estoy hablando de tiempos que parecen el paleolítico de nuestra historia, pero bueno, al difunto Joaquín Prat le decía, Joaquín, ¿y tú cómo haces eso de, qué sé yo, 3.000 euros? A mí no me sale. Yo decía, a mí no me sale. Pero te ha salido bien. Bueno, ahora estamos así íntimos, pero... No, pero estás fingiendo. Es como si fueras una actriz. Ya, bueno. Entonces yo también estaba muy peleada. A mí me han ofrecido a veces pelis, ¿no? O sea, me han dicho, este papel es para ti. Yo decía... ¿Has hecho de actriz alguna vez? ¿Qué va? Es que no tengo vocaciones. Eso es lo que me pasa, Antonio. No tengo... No, pero encajarías muy bien, das el perfil. Yo, el perfil, si no sé interpretar. Dime que escribe el guión. De hecho, soy tan purista con eso que... Cuando se rodó la adaptación de mi primera novela a serie de televisión,
era una serie de época, entonces fui al rodaje y estaban rodando una escena que era como una cena donde había pues muchos personajes y me dijo el director, ¿quieres estar en una mesa? Eran los años 20, fíjate qué bonito. Y yo dije, no. Yo soy la autora de la novela y entonces no, como que había una especie de cortocircuito en mi cerebro. Después me he arrepentido tanto. Porque decía, pues seas tonta, te lo hubieras pasado pipa, vistiéndote con yo qué sé, una peluca y ahí en medio, o sea, en plan como Hitchcock, ¿no? Que aparece por ahí, ¿no? Y no sé, pero era como, tenía en compartimento. Luego ahora ya soy mucho más flexible en esto, pero en ese momento yo tenía como un compartimento. Si tú escribes el guión, no puedes hacer el tonto. El tonto, fíjate lo que te decía Miguel, el tonto, y no es el tonto, es maravilloso. Pero no. Bueno, oye, mira, tampoco podemos volver atrás. No, lo interesante es que ahora dices, pues si se vuelve a adaptar alguna de mis novelas, vamos, hago cameos en cada escena. Claro. Hola, soy yo, soy la autora. La historia. La historia es mía. Sí, hombre, así. Tiene que ser bonito. Yo lo pienso y esa ilusión, ¿no? Es como, wow, estoy encarnando, secundariamente da igual, pero mi propia obra. Es precioso. O sea, sí. Como idea es brutal. Es brutal. Sí. Por eso yo me arrepiento, ¿no? Si me dices, ¿de qué cosas te arrepientes? Pues de cosas tantas como esa. Pues mira, no haber hecho eso porque ves desde dentro, porque, qué sé yo, no sé, cuando es muy emocionante, Antonio, cuando ves a un personaje diciendo tu diálogo, lo que tú has escrito. A mí me pasó en el rodaje y a mí se me había olvidado, me lo recordó él, que es Álvaro Morte, que después ha sido el profesor de La Casa de Papel. Sí, bueno, pues Álvaro interpretaba el papel de un militar que venía de permiso y bueno, se reencontraba con una novia a la que trataba muy mal y me dijo Álvaro, cuando coincidimos años después, me dijo, todavía recuerdo cómo lloraste cuando yo pronuncié las palabras. Y dije, wow, tienes razón, eras tú. Sí. Le decía Álvaro, perdona, no me veía el personaje y no veía al actor. Y es verdad, es muy emocionante eso, ¿no? ¡Ojo, qué bonito! Es precioso, sí. Yo obviamente, mi nivel de empatía no puede llegar a la comprensión absoluta porque no he vivido nada así, pero me parece increíble. O sea, Lo es. Es uno de los momentos más, impactantes, ¿no? De mi vida, ver cómo el personaje habla y dices, lo he visto tantas veces en mi cabeza. Lo he escrito la frase porque en las adaptaciones normalmente pues cambian los diálogos, pero aquel diálogo se mantuvo como estaba. Entonces era la frase de cómo ella se vuelve, le da una patada, no me trates como un perrito. Y bueno, en fin, era muy bonito. Buah, qué pasada. No, sí. Me quedaría ahora así reflexionando unos minutos porque me parece brutal. Quiero enlazar con una cosa que has dicho, que hablabas de... Pues me arrepiento de algo, ¿no? De eso, volviendo esos minutitos atrás que me compartías. Ojalá hubiera estado en esa mesa, es una de las cosas que me arrepiento. Más que hablar de arrepentimientos, quiero hablar de sacrificios, porque ya has dado unas pinceladas que me parecen brutales. Claro, haber podido vivir ciertas cosas que tú has vivido, haber llegado donde tú has llegado, también a ser la mujer que eres hoy, habrá entrañado un camino que no habrá sido muy fácil en algunas ocasiones, de cierta dificultad, o tal vez no, tú me dirás. ¿Cuáles son los sacrificios, si es que los han habido, que has tenido que pagar para llegar y hacer lo que has hecho en tu vida? ¿Sabes lo que pasa, Antonio? Que yo he sido una niña disciplinada y sacrificada en un sentido, entre comillas, sacrificada, en el sentido de que yo no era una cría que no estudiara y sacara un sobresaliente, ¿no? Yo obtenía muy buenas notas empollando. Por tanto, desde edad muy temprana entendía que para alcanzar algo le tenía que dedicar un tiempo y un esfuerzo. Esto entraña después, en edad adulta, cierto error. Un error que si no lo atajas a tiempo se puede convertir en un condicionante de tu conducta. Y recuerdo que fue quien puso luz sobre él, fue un médico al que agradecí mucho la claridad de las cosas que me explicó y me dijo, mira, provienes de la cultura del esfuerzo, entendiendo que si te esfuerzas mucho vas a obtener un rédito, pero el mundo laboral no es así. El académico puede, te esfuerzas, sacas nota.
el laboral no es así, hay muchos condicionantes alrededor y me impactó aquello, ¿no? Porque dije, pues tienes razón, esto va de otra cosa. Lo cual no implica que abandones la idea de esfuerzo. Y en el esfuerzo hay pequeños sacrificios. Yo no he hecho grandes sacrificios, salvo que la maternidad, no haber afrontado, la maternidad se entienda como un gran sacrificio. Pero tengo que ser honesta. No puedo hacerme trampas en el solitario. Yo entiendo, y esto es un tema muy personal, que puede o no coincidir con el de las personas que me escuchan. Mi idea de la maternidad es la de la familia, me gusta, la familia más tradicional, padre-madre. Y bueno, no encontré el compañero idóneo para formar esa familia. Esta es la realidad. Si el compañero idóneo hubiera llegado a mi vida, pues como mi pareja en este momento, pues hablamos los dos muchas veces. Si tú y yo hubiéramos formado una unión hace más años, pues seríamos padres, ¿no? Porque ves unas cualidades en el otro que son las que tú desearías. Quizá porque pienso mucho, hay una reflexión ante la maternidad y la paternidad que muchas veces no existe cuando vas a ser padre o madre. Lo que hay es mucho amor y dices, venga, adelante. Y luego ese amor, si es un amor muy romántico y no es un amor con bases sólidas respecto de lo que se entiende por amor de verdad, se quiebra. Y bueno, no quiero decir que es que haya un demérito en los niños que se crían No, pero te entiendo perfectamente. En familias monoparentales. No, pero en mi opción personal estaba eso. Yo quería eso y no se produjo. Entonces eso no lo considero como una renuncia o como, no sé, como un grandísimo sacrificio. Son pequeños sacrificios, pues qué sé yo, pues no... Todos tenemos pequeños sacrificios en el día a día, pues saber que tienes que mantener unos horarios determinados, que vives en una profesión que es volátil, por tanto yo no hago un gasto extra en un viaje sin saber qué es lo que va a pasar mañana, o sobre todo hay un sacrificio de tu tiempo, ¿no? En el sentido de que no eres dueña de todo tu tiempo. A mí a veces me gustaría hacer un paréntesis muy largo y meterme a escribir una novela, porque Antonio, si me dices ¿dónde eres más feliz y dónde te lo has pasado mejor en tu vida? Pues probablemente uno de los espacios vitales mayores sea escribiendo una novela. Es fantástico. Se nota. Es una cosa, es maravilloso. Entonces, claro, dices, no puedo parar mi vida, tengo el sacrificio de... Pero no entiendo que haya tenido grandes sacrificios. Ahora bien, sí ha sido una vida muy tenaz y muy dirigida. Hay mucha coherencia, volviendo a lo de la maternidad, es una conversación que me gusta tener. Yo sí soy padre, he tenido la fortuna de encontrar a la persona idónea tempranamente. Yo tengo la misma concepción. No hay una mejor o peor, pero oye, es la nuestra y para nosotros está perfecta. Y me parece muy coherente que hayas tomado esa decisión, al menos desde mi punto de vista, porque yo sí veo en otras personas que luego me confiesan en privado que se arrepienten haber sido víctimas de cierta presión social, que luego se autoimponen. Pero ya creo que sucede más en las mujeres, seguro que tú me das la razón, que llegas a una edad y te empiezan a preguntar, oye, ¿y si no estás emparejada, oye, ¿y cuándo no te juntas con nadie? ¿Y dónde está el novio? Y luego ya te juntas, oye, ¿y cuándo el hijo? Y luego ya, porque a mí me ha pasado, incluso siendo hombre, oye, y luego ya, ¿cuándo el segundo hijo? La gente es muy pesada, la gente se mete, ¿no? Pero sí que yo tengo gente incluso cercana que al final sucumben a ello, tienen hijos, pero tienen hijos a lo mejor con las personas que luego se han dado cuenta, y no en tiempo muy lejano, sino en tiempo bastante cercano, que eran las personas idóneas y simplemente los han tenido reconocido más por una presión que no por una voluntad real basada en un amor genuino. Ojo, eso no quita que adoren a sus hijos. Claro. Pero sí que es algo que en conversaciones recientes, pues es que me lo han manifestado, ¿no? Me parece muy coherente esa decisión. Claro, el precio es, te hubiera encantado, pero bueno, no han estado, pero da igual, la vida te ha ido por ese camino. Pero en mi caso, Antonio, como no
no hay una carencia, o sea, no siento Claro. el hueco, ni el déficit, Eso ni está la bien. añoranza, porque no lo he tenido. Es Vale. decir, mi vida es tan plena, no he tenido gran presión, he de decirte, Muy bien. no la he tenido. Te lo iba a preguntar. No Muy no bien. la he tenido. Bueno, un poco así al principio, tu suegra. Mi madre no. Mi madre siempre ha tenido claro que lo que hacía mi vida, no quiero decir profesión, porque dices, ¿qué profesión tienes? Y tengo muchas. Es decir, lo que yo hago no en mi vida profesional, en mi vida, porque efectivamente tú lo dices y yo soy de esa opinión. Hay una En tu vida vida. con una manifestación más personal, otra más profesional, otra profesional con mucha repercusión, otra profesional solo que impactas en un grupo pequeño. A veces es una profesión hacia afuera, otras hacia adentro, porque estás escribiendo, otras te das, qué sé yo, es lo que soy yo. Mi madre ha tenido tan claro que eso me gustaba tanto. Cuando era una niña me gustaba tanto estudiar. Cuando después fui universitaria, mi época universitaria era plenamente feliz. Entonces ella entendía que esto a Teresa le gusta tanto que es que no va a hacer otra cosa, es Qué que le bueno. encanta eso. Mi suegra un poco de presión. Al tiempo yo soy un espíritu muy libre. No soy un espíritu reivindicativo en cuanto a, no, soy como que hago lo que quiero sin armar ruido. Y me he sentido muy liberada. Y en lo de la idoneidad de la pareja, como a mí me gustaba esa vida, claro, yo no podía conformar una familia con alguien, un hombre porque soy hetero, quiero decir, podría ser Sí. perfectamente homosexual, ¿no? Pero soy hetero, entonces un hombre que no podía formar una familia con un hombre que tuviera el mismo diseño de vida, porque entonces, ¿quién se ocupa de nuestro hijo? O sea, necesitaba un hombre que fuera lo suficientemente amoroso en la paternidad como para decir, bueno, soy yo quien me quedo aquí, soy yo quien lleva al niño al cole. Yo cuando veo a padres que llevan entusiasmados los niños al cole, digo, ole, porque esto no habla de conciliación, habla de un ejercicio de la paternidad voluntario, activo, consciente. Y bueno, pues no se dio y no se dio. No, muy bien. Hablabas de que, oye, tú contigo siempre has estado genial. Que eso es una bueno, manera hay de... momentos que no, ¿eh? Bueno, pues ahora me contarás. Sí. Me da curiosidad. Al menos tienes un nivel de conciencia alto, que eso es importante. Al menos lo manifiestas o yo lo percibo con esa pues mirada experta quizás que tenga en ese sentido. Sí quiero saber que, a pesar de haber estado siempre muy rodeada de personas, por donde te has movido y el tipo de vida que tienes y has tenido, ¿hay momentos en los que te has sentido sola o muy sola? Sí. Ha habido momentos de desierto absoluto. ¿Sí? Sí. No. La mujer que está ahora aquí hablando contigo, la niña, porque yo me sigo sintiendo una niña, llega de una travesía brutal de autoconocimiento. Y no hay otro camino, es el único, ¿eh? O sea, para quienes piensan que, salvo casos muy iluminados y con un alto grado de apertura y de conciencia de forma natural, que yo creo que, bueno, son casos muy poquitos, conozco muy pocos, el resto es un proceso de profundo peregrinaje para identificar nuestros desiertos, nuestros cereales, los oasis bonitos, para cuidar de ellos, para saber cuándo aparecen. Y hubo un momento, claro, como además las crisis vitales que las profundas, ¿no? Las que implican una muerte y una resurrección de nuestra, no sé si personalidad o qué sé yo, o expresión pública, lo que sea, ¿no? Esos procesos no suelen llegar de forma muy virulenta, o sea, van mandando mensajes y como no les escuches, entonces dicen, venga, ahora toda la artillería. A mí me empujó a una profunda insatisfacción, o sea, una vida en el hacer con muy poco en el ser. Y entonces tengo que iniciar todo un proceso de autoconocimiento y de comprensión. Y en ese momento recuerdo que ahí esa búsqueda no se produce de la mañana a la noche, ni en 3 meses, son años. Y hubo algún momento en el que mi casa, que yo la entiendo como
un depósito de seguridad emocional, es decir, un lugar amoroso en el que soy plenamente feliz y a la que extraño cuando no estoy. Necesito llegar a mi casa con mis cuadros, mis olores, mis colores, mis plantitas, todo. Mi casa se volvía contra mí. Entonces me sentía profundamente sola en ella, o sea, la sensación, necesitaba personas, aunque no fueran importantes en mi vida, porque mi casa, que representaba el encuentro conmigo misma, era brutal. ¿Por qué? ¿Porque veías que ya no se correspondía contigo? ¿O qué? No, porque me enfrentaba a mí misma. Porque mi casa significaba, ahora estás tú aquí sola contigo misma. Entonces era, bueno, no sé, es que hice una búsqueda en todos los sitios. O sea, por eso cuando hablo de curiosidad, en la última dimensión de la curiosidad, que es la de despertar, digo a las personas que lo que les sirva a ellas es válido y que no juzguemos lo que les sirve. Te puede servir el yoga, te puede servir el sexo tántrico, te puede servir conectar con la naturaleza, contactar con tus seres queridos, cualquier cosa. La psicología, la psicoterapia, la psicología conductista, o la que sea. Pero necesitas una herramienta, porque a tientas y a ciegas es bastante difícil la introspección. Yo utilicé muchas, todas las que me venían, me contaban, pues venga. Yo que he pasado por el proceso de autoconocimiento, comparto contigo que todo el mundo debería pasar por allí. Total. Sales con una renovación absoluta. Es duro encontrarte y enfrentarte a esos fantasmas que todos tenemos, esas partes oscuras. Por eso yo creo que hay personas que deciden no enfrentarse. Hay personas que no se enfrentan simplemente porque no se lo cuestionan y están en una rueda vital. Pues la típica rueda que todos vemos de hámster, que es muy visual. Y cuando la rueda se para, te caes. Claro. Y la rueda se para. La rueda se para. La rueda se para. ¿No? Bueno, ahí es la vida que entonces ya te obliga a empezar a caminar y salirte de la rueda y ¿y ahora qué hago? Me enfrento a un mundo que no es esta rueda, la inercia no es la que pensaba. Y también pienso que hay personas que deciden no hacerlo porque es duro. Tú hablabas de enfrentarte a estos, no sé, llamémoslos, pues no sé si miedos, pero miedos no en el sentido negativo como tal, sino en un sentido muy amplio, si es que se puede estirar mucho la palabra miedo a ver realmente quién soy, ¿no? Pero eso es lo que te ha llevado a ser quien eres hoy, a ese crecimiento. Eso también es un poco lo que hizo que cambiaras de vida y realmente estuvieras... Claro. Sí, Antonio, sí. Es que me recuerdo en aquella época conduciendo un programa de televisión y produciendo y dirigiendo un programa con mi propia productora y en el programa además pues teníamos que rodar en exteriores y me recuerdo llegar de los rodajes donde estaba rodeada de gente, de mi equipo, de las historias que grabábamos y llegaba a casa agotada. Recuerdo un verano que me dio un golpe de calor. Porque claro, estábamos rodando en pleno mes de junio y julio y a pleno sol por apurar las horas del día. Estas cosas de los emprendedores tenemos que ahorrar costes de, como se dice, horas de luz, ¿no? y me dio un golpe de calor y yo dije, ¿y qué sentido tiene la rueda, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Qué es esto? No sé, o sea, era muy popular, era reconocida, facturaba... Pero me sentía literalmente como si tuviera aquí un agujero. O sea, yo me paraba y decía, aquí hay una especie como... No era un dolor, era una sensación extrañísima. Y bueno, la vida te para. El momento en el que la vida te para y yo me encontré un día en mitad de toda esa vorágine con un burofax que dijeron, ha cambiado la dirección de la cadena, no vuelva usted aquí. Y dije, ¿perdón? ¿Cómo es esto? Y tenía dos caminos. Uno, enfadarme con el mundo o decir, esto tiene un sentido. Y este es un propósito. Aquí hay un propósito mayor. Y el propósito mayor es que, bueno, pues no lo sabes en el momento en el que ves, en el que entiendes que hay un propósito. O sea, tienes que indagar dónde está el propósito. Ayer hablaba con alguien que decía, el día que me despidieron, en realidad me hicieron un favor. Claro. Y es un poco esto. Tienes dos maneras de enfrentarte, pero si tú ya tenías ese run, ¿no? Tú sentías este vacío aquí, este agujero que mencionabas hace un segundo, pues parece ser que la vida, el universo, Dios, totalmente, todo dispuso el camino para que empezaras.
también me gusta, está bien que hayas compartido esto porque seguramente las personas que te verían en esa época, en este programa en cuestión, pues verían a Teresa, tu sonrisa y pues todo lo que te pueda rodear, el glamour. Pero claro, ¿qué sucede detrás? Claro. Que es justo lo que ahora estás Sí, comentando, ¿no? sí. Que es un poco lo que al final también busco con esta conversación, que es ese precio o ese peso que la fama, pues bien, la fama puede parecer muy bonita, el dinero que se maneja puede estar muy bien y ser muy atractivo, pero ¿qué hay detrás, no? No todo lo que vemos, también es un poco una lección, no todo lo que vemos y no todo lo que nos impostan allí es a lo mejor la realidad que hay detrás de la imagen que nos trasladan. No solo eso, es en la búsqueda de la esencia tienes que preguntarte para qué utilizas tú esa fama, o para qué te viene dada esa fama. ¿Para qué? Per se, solo por tener fama, esto no es así, esto no va de eso. O sea, si tú alcanzas cierto grado de notoriedad o de popularidad, llámalo como quieras, es porque tienes que ponerla a disposición de un bien mayor. Y claro, el bien mayor tampoco lo identificas con la pregunta, ¿no? Esto es un proceso bastante profundo. ¿Las personas se hacen esta cuestión? ¿No? O sea, ¿se la formulan? No, simplemente utilizan la fama para facturar o para alimentar su ego. Supongo que en algún momento de mi vida yo también lo utilicé para eso. Más para alimentar mi ego quizá que para el tema de facturar, ¿no? Yo no sé, sientes que cuando te ven muchas personas, te aplauden y te dicen que eres estupenda, sientes que todo el mundo te quiere. Claro, es muy bonito. Qué popular soy. Me quieren mucho. Recuerdo que ese reconocimiento pues hace ilusión y eso te llena y te infla. Sí, hay una parte, claro, es muy humano, ¿no? Y además, bueno, cohabitamos con el ego, no podemos vivir sin ego, está ahí, está para acompañarnos y hay que cuidar de él y domarlo. Y a mí es verdad que la fama per se, en cuanto a popularidad, nunca me ha resultado cómoda. Es decir, tener que pasear con gafas de sol por la calle o meterte en un centro comercial con gafas de sol porque si no la gente te mira, te cuchichea y te pide autógrafos. Yo no entiendo a nadie en este mundo que le pueda gustar eso. Tú esto lo has vivido. Hombre, claro. Ahora menos. Claro, o sea, yo Pero ya ahora no... menos. Ahora poquísimo. Entonces, depende de las zonas o ahora me pasa, fíjate, es muy curioso. Me sucede que hablo y se vuelven y me dicen... Esa voz. Y entonces me quedo así y hablas un poco más y dicen, ay, es Teresa, viejo. Entonces está muy bien, dices, bueno, vale, la voz me va a acompañar siempre. Claro, evidentemente, porque tienes además un programa de radio en ejercicio activo que siguen muchas personas y ya está, no pasa nada. De verdad, Antonio, yo no puedo creer que alguien pueda sentirse feliz, pleno, comodísimo, yendo por la calle, siendo reconocido continuamente, tapándose para que no le hagan fotos. Eso no es cómodo. Yo me he metido en un centro comercial con gafas de sol. Es ridículo. O sea, es ridículo. Sí. Pero me metían con gafas de sol porque la gente no me dejaba comprar. Me daba enorme vergüenza que vieran, por ejemplo, si compraba una fruta u otra fruta. Y decía, todo el mundo sabe el derecho al anonimato, a pasar inadvertido. Es un derecho humano. Y la fama, bueno, resta esa capacidad de moverte con ligereza. Ahora, por ejemplo, identifican mi voz. Yeah. Y no pasa nada, bueno, es parte de mi ADN, ¿no? Y ya evidentemente no tengo esa, por suerte, ¿no? Esa especie de condición y para mí, de mochila extra que supone que me reconocen allá donde voy. A mí me gusta mucho respetar, recientemente aquí en Madrid, pues en un supermercado en el centro de la ciudad, vi en la frutería del lugar a Zinedine Zidane, gran entrenador, futbolista, Real Madrid, todo el mundo lo conoce. Pues tuve esa dualidad, pero fue la última vez, esto ha sido hace un par de días, de decirle algo y de incluso proponerle algo, ¿no? Pues tú sabes un poco cómo soy. Y la dualidad es, déjalo, o sea, está comprando, o sea, no le molestes. Siempre me ha gustado respetar mucho, o sea, si estás en un entorno en el que la persona... pues oye,
está haciendo su vida porque no deja de ser una persona normal y corriente que tiene que ir a comprar la fruta con su mujer, pues déjalo tranquilo, ¿no? Ya a lo mejor habrá otras ocasiones. Sí que es verdad que sí, eres una persona curiosa como yo, que a lo mejor tiene algo que ofrecer, no sé si tengo algo que ofrecer en ese sentido, pero sí que a lo mejor le puede sumar y que nos podemos sumar ambos, pues tener también un poco esa osadía, pero desde la elegancia, admiración también, y crear algo que a la persona pues la haga sentir cómoda, ¿no? Entonces me encontré en esa tesitura, pero sí que te reconozco que soy más de, hey, déjala tranquila a esa persona. Ahora, a ver, para ser justa, debo reconocer que el hecho de alcanzar cierta notoriedad o cierto grado de conocimiento te puede abrir puertas. Yo no soy tan ingrata como para decir, sí, claro. Reniego de aquello. No, solo te hablo de las peoras que podrías tener en tu día a día. Claro. Luego es muy agradable que cuando alguien diga, pues mira, soy... sí, te conozco, ¿no? Porque en otras ocasiones tienes que explicar quién eres. Yo te he visto. O sea, yo he estado contigo, un acto muy recientemente que hemos hecho, y que te agradezco mucho que fueras mi maestra de ceremonias, y yo he visto cómo te venía la gente y he visto tú cómo la tratabas, la abrazabas, tú abrazabas a personas que no conocías y era como, bueno, pero esto es amor, o sea, eso es agradecimiento un poco, ¿no? Es un poco también devolver a las personas que de alguna forma, por verte y ser fieles, han contribuido a que llegaras donde llegaras, pues darles ese cariño. Claro, a ver, como todo en la vida es una cuestión de equilibrios, ¿no? De ver dónde yo me siento cómoda, qué puedo ofrecer, que no sea una gran renuncia y qué obtengo de eso que yo ofrezco en lo que me doy. Es así. Qué bueno. Quiero entrar ahora en la recta final porque ya se nos va el tiempo. Me has respondido, vamos, cómo no quería preguntarte sobre la felicidad. Ya me has dicho que has sido muy feliz. ¿Me confirmas que eres feliz ahora en términos generales? Tengo siempre una pequeña cuestión de definición, de nomenclatura. Me encanta, ¿no? Porque quiero que me definas la felicidad. Claro, así que porque a mí me gusta más el concepto de plenitud de vida. Más que felicidad, porque felicidad quizá a veces se carga de forma marketingiana de una serie de aspiraciones que son entelequias, ahí muy elevadas. Entonces me gusta que cuando nos enfrentemos a la felicidad nos hagamos esa pregunta de, pero antes de ver si eres feliz o no, tu vida es plena y mi vida es súper plena. Entonces soy una mujer feliz, porque mi vida es plena. ¿Y por qué es plena? Porque en cualquiera de los aspectos que yo miro en ella, me siento realizada, tengo expectativas, tengo ilusiones, tengo proyectos, no hay nada que desequilibre, ¿no? Ese aspecto ni profesional, ni personal, ni de salud, incluso de salud, que bueno, pues yo tengo, así como los típicos achaques, tengo, en fin, problemas digestivos, microbiota, disbiosis, estas cosas que ahora se hablan mucho, pero yo llevo ya 6 años padeciéndolo. Incluso en eso me siento bien, porque es como un reto, venga, intestino mío, a ver qué te doy de comer para que te sientas mejor. Entonces todo para mí es como un aprendizaje continuo, así que tengo una vida súper plena, por tanto feliz. Creo que la clave, volviendo al concepto de equilibrio, está en eso. ¿Qué es para ti la felicidad? Que me puedes hacer, ¿no? La pregunta que es en el fondo la que tú estás rastreando. Pues para mí felicidad es tener una vida plena con independencia de que factures 100.000 euros o 10.000. Qué bueno, están saliendo definiciones. Que tengas pareja o no tengas. Claro. Que seas padre de familia numerosa o no seas padre, que siempre y cuando tengas la actitud de aprender de cada experiencia y entender que la vida se va construyendo a cada paso, que no hay algo determinista que nos condicione, sino que puedes tomar las riendas de ella y dirigirla hacia donde tú deseas y anheles, siempre y cuando dejes una huella en el otro y tengas propósito y proyectos, tu vida va a ser plena. No eres la primera persona que me habla de plenitud y me hace este matiz. De hecho, una persona de México, un empresario bastante conocido en el país, tiene un libro que se llama Pleno y habla de su viaje de la felicidad, pero justo lo relaciona, más que hablar de felicidad, hablar de plenitud. Me gusta mucho porque están saliendo con otros invitados, están saliendo otro tipo de definiciones y es también la forma de mostrar que no hay un concepto unívoco
sino que cada cual tiene su definición acorde a su visión de vida. Es una manera también de hacer reflexionar a la audiencia. Propósito nuestro también. Fíjate que detrás de eso lo que hay es una activísima curiosidad. Yo identifiqué la idea de vida plena a través de la investigación que realizo, que está muy cercana a la Escuela de Psicología Positiva en Estados Unidos. Y dentro de esa escuela, Todd Kasdan, que es un gran investigador de la curiosidad, apuntaba que frente al concepto de felicidad, cuando observamos que hay un alto comportamiento curioso, entonces eso deriva en una vida plena. Y dije, guau, pues esta soy yo. Es decir, cuando la curiosidad está muy elevada, tu vida es plena y por tanto te sientes feliz. Qué bueno, totalmente. Última pregunta ya. Vale. Y ya lo dejaremos aquí, aunque me tiraría horas escuchándote, es que es una gozada. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Y no me refiero a cuando te mueras necesariamente, sino después, por ejemplo, de esta interacción, aunque tú y yo ya nos conocemos de antes de esta grabación, cada vez que tú vas a un lugar, ¿cuál es la huella que que te gustaría dejar a fin de ser recordada de una determinada manera? Como la mujer que nos mostró el camino para esquivar los miedos y llenar de curiosidad nuestra vida. Yo creo que aquí hay que dejarlo. O sea, Pues lo dejamos por ahí. lo alto. Lo dejamos por lo alto. Sí. Teresa, muchas gracias. Qué pasada. Bueno, me voy a quedar todo el día pensando en esta frase. Qué fuerte. Bueno, luego Como te pediré que al la final es la apuntemos. maestra de la curiosidad. La maestra de la curiosidad. Muchas gracias. Qué maravilla. Hemos cambiado las ti. tornas hoy. ¿Te has dado cuenta, no? Sí, estupendo. Gracias de verdad por este ratito. Qué gozada. Yo creo que las amigas y los amigos que nos vayan a ver y te vayan a escuchar, pues van a aprender y sobre todo van a reflexionar mucho, que es la idea que persigo con estas conversaciones. Y amigas y amigos, lo dicho. O sea, lo que queremos es que nos dejéis en comentarios cuáles son esos puntos que más os han llamado la atención, qué cosas estáis de acuerdo, qué cosas que no, y sobre todo suscribíos al canal, generaremos más contenido, por supuesto que sí, tan bueno como el de Teresa, y si os ha gustado, dadle like. Así que vamos a decirle adiós a la cámara. Adiós. Adiós, cuidaos.